Antes que nada les voy a pedir una disculpa, pero hoy no puedo estar de pie. No sé qué me pasa en esta rodilla, ya me han dado todos los diagnósticos, ¿verdad? Me han dicho que me he roto la rodilla, que se me ha salido el líquido, me han dicho que tengo gota, me han dicho un montón de cosas. No sé lo que sea, pero me siento fatal de la rodilla. Mi cabeza súper bien y todo el resto del cuerpo súper bien, gracias a Dios. Muy bien, vamos entonces a seguir en nuestra escuela de Biblia, vamos entonces a seguir intentando conocer un poquito más sobre la palabra de Dios. Quiero, en esta escuela de hoy, quisiera darles un poco de contexto para que cuando ustedes lean la Biblia, para cuando ustedes estudien la Biblia, o cuando ustedes oren con la Biblia, puedan entender un poquito más, tener un contexto primero. Nuestra primera unidad va a ser un poquito el contexto geográfico e histórico de la Biblia, y después, fíjense, me conseguí una persona de aquí me regaló esto. Mi compadre le voy a regalar un bordón. Otra vez estoy con el bastón ahí, ¿no? Pues ahora ya gracias a Dios. Muy bien, contexto bíblico y geografía e historia de la Biblia, para que un poco nos ambientemos cuando habla de ciertos lugares, para que sepamos cómo son esos lugares, ¿verdad? Y después un poquito de contexto de instituciones bíblicas, para saber cómo se organizaban los judíos, cómo organizaban su vida religiosa, cómo organizaban su familia, cómo organizaban la vida social, etcétera, etcétera. Eso nos va a ayudar un poquito a comprender un poquito más la Biblia. ¿Les parece? Y después al final ¿se acuerdan que el otro día les dije que un método muy bueno de acercarnos a la Biblia es la lectio divina? ¿Sí se acuerdan? La lectura divina o lectura creyente de la Biblia. Vamos después de esta pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer nuestra primera lectio divina. ¿Les parece? Vamos a leer la escritura, vamos a tratar de comprender qué dice. Después vamos a tratar de comprender qué nos dice Dios. Después vamos a tratar de hablar con Dios nuestro Señor y contemplar y llegar a un compromiso. ¿Estamos? Muy bien, muy sencillo. Entonces, vamos ahorita a ver un poco de contexto bíblico sobre la geografía e historia de la Biblia. No pretendo darles todas las explicaciones porque es imposible, lleva mucho tiempo, pero un poco de conceptos básicos para que entendamos qué es la geografía, dónde está la Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos entonces? Muy bien. Lo primero que puedo decirles es que la mayoría de los textos del Antiguo Testamento se sitúan en Oriente Medio. ¿Sí? Se sitúan en Oriente Medio. ¿Sí? No hay ningún texto ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento que sea en América, ninguno. ¿Okay? No hay ningún texto del Antiguo ni del Nuevo Testamento que sea, no sé, en China, en Japón, ninguno. Todo lo que sucede está enmarcado en Oriente Medio. Voy a hacerles ahorita, ustedes tienen unos mapas y les voy a mostrar qué es Oriente Medio. Oriente Medio, de todas maneras, incluye los actuales países de Egipto, Líbano, Israel, Siria, Arabia, Irak e Irán. ¿Ok? En el Antiguo Testamento solamente salen esos países. Solamente salen esos países. No hay ningún otro país. Hace alguna referencia hacia algún país, hacia las islas lejanas, hace una referencia por ejemplo, a los eunucos de Etiopía, hace alguna referencia hacia bárbaros de otros lugares, pero nunca, no hay ningún episodio del Antiguo Testamento que esté fuera de... ¿De dónde? ¿De dónde? De Oriente Medio, o de Medio Oriente, ¿ok? Bien, voy a ponerles un mapa de Oriente Medio, ¿les parece? Para que ustedes se ubiquen. Oriente Medio, ¿ok? Lo siento muchísimo, no pude yo hoy hacerlas. Esto es Oriente Medio, ¿ok? ¿Sí lo ven acá? Este mapa, ¿sí lo ven?
¿Ustedes ubican más o menos dónde está México en este mapa? ¿Dónde queda México en este mapa? No queda. México está de esta otra parte. Está esta bola aquí, ¿verdad? Y de esta otra parte, por ejemplo, está aquí un país que se llama Costa Rica, ¿verdad? Y aquí hay otro que se llama España, ¿verdad? Están a una diferencia de 7-0 más o menos. Lo siento muchísimo. ¿Hay alguien más de Costa Rica? ¿Solo Rosita? Lo siento mucho, Rosita. Fue sin querer, fue con todo cariño, ¿verdad? Entonces, la parte de Oriente Medio es justamente esta partecita de aquí. Esta parte de aquí es la parte de Oriente Medio. Lo pueden ver ustedes en esta otra imagen. Muy mal de hecho. La parte de Oriente Medio es esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Y esta parte de Egipto, aquí está Israel, encima está Líbano, aquí está Siria, Arabia y luego Irak e Irán. ¿Sí? Todos los episodios del Antiguo Testamento se dan ahí. Son lugares, la mayoría desérticos. Aquí están los Emiratos Árabes Unidos y aquí está uno de los Emiratos, es Dubái, donde está ahorita el Mundial. ¿Sí les había dicho que quedaron 7-0? Perdón, es que a veces se me va la onda. Bien, entonces, perdón, Rosita. Muy bien. Entonces, bien, todos, absolutamente todos los episodios del Antiguo Testamento son ahí. El Nuevo Testamento tiene algunos episodios más. El Nuevo Testamento tiene algunos episodios ya, algunas cosas, hablan también, ¿verdad?, de Turquía, de los viajes de San Pablo. Estará incluida Turquía, Grecia e Italia. Y San Pablo también hace referencia que quiere ir a España, que quiere ir a visitar España en una de sus cartas, pero no se sabe si estuvo ahí. España sí conocen España, la que metió 7-0, no. Por si se habían olvidado. Ok, bien. La tierra de la Biblia, esta tierra de la que estamos hablando, especialmente la tierra donde vivieron los judíos establemente, se suele llamar, tiene varios nombres. La solemos llamar la tierra prometida, la llamaban la tierra prometida cuando todavía estaban en Egipto y querían salir. Cuando Moisés les dice que van a ir a una tierra que emana leche y miel. También la llaman Canaán, porque ahí vivían los cananeos, ¿verdad? La llaman también Israel. Una vez que la conquista, le cambian el nombre y le llaman Israel, porque vienen justamente los descendientes de las tribus de Israel, las 12 tribus, ¿ok? Y también se llama Palestina. Palestina es la patria de los filisteos. ¿Han escuchado los filisteos? ¿Sí los han escuchado? ¿Han escuchado a Goliat? Ese tipo alto, grande, fuerte, sí, que David termina con él. Bueno, los filisteos, su patria es Filistina, o sea, Palestina. ¿Ok? Bien, son varios nombres, ustedes pueden llamarlos del nombre que quieran, pero en cada uno de los diversos periodos de la historia tiene un nombre diferente. ¿Ok? En tiempos de Jesús lo llamaban Palestina, era la provincia romana de Palestina. ¿Ok? Estaba dividida en varias secciones que ya veremos después. Bien, Palestina es un territorio entonces de Oriente Medio, no es muy grande, ¿ok? Al oeste está el mar Mediterráneo, ¿verdad? ¿Tienen una imagen de Palestina? Vamos a poner una imagen de Palestina. Vamos a ver si aquí. Porque si no, más o menos. Bien. Bien. Esto es Palestina. ¿Ok? Esto de aquí es Palestina. Bien. Esta de aquí. Esto de aquí es Palestina. ¿Ok? Aquí este es el mar Mediterráneo, que si sigues remando, llegas a Grecia. Sigues remando, mira, aquí está. Sigues remando, llegas a Grecia. Sigues remando, llegas a Italia. Sigues remando, llegas a España. ¿Sí? ¿Sí conocen España? Es una nación
que metió 7-0, sí. Entonces, al oeste está el mar Mediterráneo, ¿ok? Al oeste de Palestina. Al norte está Siria y Líbano. Siria y Líbano, ¿verdad? Al sur está la península del Sinaí, que actualmente es de Israel, pero parte de la península del Sinaí está en manos también de Egipto. Entonces, al sur está Egipto y al este está el desierto de Arabia. Es como un trapecio. Palestina es como un trapecio, ¿verdad? En la parte de abajo de la base son apenas unos 62 millas, no es tan grande. Palestina es muy pequeña, Israel es muy pequeño, apenas 62 millas de este a oeste. Para arriba, de norte a sur, apenas son 136 millas, poquísimo. De aquí a 136 millas, ¿qué hay a 136 millas de aquí? Santa Bárbara, a lo mejor. Más o menos, de aquí a Santa Bárbara son 100 y tantas millas, puede que sean, más o menos. Entonces, es pequeña, es una región muy pequeña. Y en el norte son 32 millas apenas. 32 millas en el norte, 132, y luego se abre hasta 62 millas. Bien, el clima de Palestina se caracteriza por veranos calurosos y secos en general y inviernos igualmente calurosos. Quizá no tan calurosos, pero siempre es muy caluroso, o sea, hay poquísima lluvia, ¿ok? Es un terreno desértico y semidesértico. Esto es importante para entender las parábolas de Jesús, para entender cuando iban por el camino, para entender los peregrinos, etcétera, etcétera. Bien, la agricultura de Palestina es una agricultura de secano, ¿ok? Tienen cereales, algunos cereales, y después en la sierra tienen vides, olivos e higueras. Son los tres grandes frutos que tienen. Aceitunas, higos y uvas, ¿ok? No tiene mucho más frutos, no tiene. Ahora sí tiene bastantes más frutos, con los nuevos procedimientos, etcétera. Israel tiene un montón de cosas, ha metido un montón de cítricos, etcétera, etcétera. Ahí lo que tenían, la cosa más dulce que tenían eran las uvas y los dátiles de las palmeras, ¿ok? Las uvas y los dátiles de las palmeras. Agricultura de secano es agricultura donde hay un lugar seco, un lugar que no tiene mucha humedad, que no tiene muchas precipitaciones de lluvia, ¿ok? Son de secano. Bien. Se dividen en tres grandes regiones: la llanura costera, la zona montañosa. La llanura costera es justamente la que da a la costa, ¿ok? Arriba están los fenicios, lo que actualmente es Líbano, ¿verdad? Tiene una zona costera que tiene varias ciudades allí. Un poquito más arriba está una famosa ciudad llamada Biblos. ¿Se acuerdan que en la anterior clase les hablé de Biblos? Ok, ahí es donde sacaban el papel para hacer los libros, el pergamino para hacer los libros, ¿ok? Bien, tiene una zona costera. Luego toda la zona central es más o menos montañosa, pero montañosa de piedras. Más o menos los paisajes son... ¿Ustedes han ido a Las Vegas? No se hagan, ¿verdad que sí? Bueno, pues más o menos saliendo de Victorville, le sigues para allá, entras en el desierto. Es unos paisajes muy parecidos a eso. Son montañas de piedras, de arena, muy poquita vegetación, ¿verdad? Y de vez en cuando algunas plantitas. Esa es la segunda parte, la del centro. Y después hay una gran depresión, hay un gran hoyo. Un hoyo que está por debajo del nivel del mar. Está el mar aquí, si hiciera un canal, se llenaría todo aquello. ¿Okay? Y ahí es la cuenca del río Jordán. El río Jordán, que nace en el norte, en los montes del Líbano, ¿verdad? Hace una bajada hacia un pequeño lago en el norte, la provincia del norte, llamado Galilea. Es un lago de agua dulce, agua normal, con peces, etcétera, etcétera. El río Jordán sigue y no tiene desembocadura, no puede ir al mar porque está debajo del mar.
Entonces, con años y años y años y años que se ha ido secando y secando y secando y secando y evaporando, se ha ido haciendo salado, 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 salado. Yo he estado allá, me he metido y no me inundo, ¿okay? por la cantidad de sal. Bien. El Jordán divide, hay tres grandes regiones. En tiempo de Jesús, Israel, las tres principales regiones de Israel era al norte Galilea, donde nació Jesús. En Galilea está, donde vivió Jesús, en Galilea está justamente Nazaret. Está varios pueblos donde vivió Jesús, especialmente Nazaret, Magdala, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el centro está una región llamada Samaria, donde vivían los samaritanos, que eran una especie de hermanos separados de los judíos. Eran judíos, pero no iban al templo de Jerusalén. Seguían ciertas costumbres, eran como si fueran igual que nosotros, cristianos, pero no cristianos católicos, sino cristianos de otra denominación. Pues los samaritanos eran judíos, por así decir, de otra denominación. ¿Okay? Y en la región del sur era la región principal llamada Judea, donde estaba la capital, Jerusalén. ¿Okay? Bien, la ganadería pues, se reducía a ovejas, cabras y poco más. ¿Okay? Camellos, mulos, algunos ricos tenían caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es un mapa de más o menos de tiempos de Abraham. Tiempos de Abraham, ¿ok? Al inicio de la edad patriarcal. Abraham nace aquí, o vive aquí, toda su vida en Ur de los Caldeos. ¿Ok? Recuerden, esto es Arabia, este es el desierto de Arabia, aquí está Irak, aquí está el desierto, aquí está Irán, y aquí hay un país ahora que se llama Kuwait. ¿Ok? Bien, lleno de petróleo. En aquel tiempo no había petróleo, bueno, había petróleo, pero no sabían qué era ni sabían cómo usarlo. Abraham nace aquí y él, como muchas de las personas de aquel tiempo, no vivían en ciudades de aquel tiempo y de aquel espacio, se iban moviendo poco a poco. ¿Okay? Y aquí es donde Dios nuestro Señor le dice a Abraham: te daré esta tierra, a ti y tus descendientes. Esta es la tierra prometida. ¿Okay? Que para cuando yo fui por primera vez dije, vaya promesa, o sea, esto está más seco. Podrían haber prometido algo con un poco más de árboles, un poco más de lagos, un poco más de... Pero bueno, para el estándar que había, que esto es un puro desierto de pura arena, aquello con un río y con unas montañitas y algo de verde, aquello era la tierra prometida. ¿Okay? O cuando esto es Egipto, cuando estaban aquí los israelitas de esclavos y les prometían una tierra que emana leche y miel. ¿Verdad? Uno va allí y pues ¿cuál miel? O sea, no tiene tanto, ¿verdad? No tiene tanto. Es una tierra muy castigada, una tierra de pocos recursos. Bien, aquí igual, este es el de Egipto a Canaán, un poco la ruta que hacen los hebreos, ¿verdad? Más o menos por aquí. Esta parte es la parte del Mar Rojo que suelen decir que cruzaron. No se sabe, no tenemos ninguna certeza absoluta de por dónde cruzaron, ¿verdad? Van al desierto de Sinaí, ¿verdad? Y entran por aquí en la primera ciudad que conquistan, es Jericó, y de ahí van a Jerusalén. Bien, un poco nomás para que puedan ir viendo. Entonces esos mapas guárdenlos, ¿verdad? Y les pueden venir bien. Después, cuando ya, este es un mapa del tiempo de los jueces, una vez que invaden Israel, se divide el territorio y se va dando el territorio a las 12 tribus de Judá, la tribu de Simeón, las 12 tribus de Israel, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, etcétera, etcétera, la tribu de Gad, la tribu de Efraín, etcétera, etcétera, las 12 tribus y las medias tribus. Bien. Voy rápido porque esto es para que ustedes nomás tengan una idea, ¿sí? Bien, este de aquí es el imperio israelita, cuando en tiempos de David y en tiempos de Salomón se expanden los judíos. Y hacen más o menos un imperio, si le quiere llamar imperio, se hace más o menos un imperio.
dividido en dos partes, en la parte del norte y la parte del sur. Aquí estará Judá y este era Israel. Las fronteras van muy largas y avanzan muchísimo. Bien, después es el imperio persa, del tiempo y el tiempo de Alejandro Magno, también ustedes lo pueden ir viendo, etcétera, etcétera, y al final los reinos helenísticos. Bien, y el reino de los macabeos, poco antes de que Jesús naciera, hay una revolución que dura muy poquito, es el reino de los macabeos. Bien, y esta es Palestina en tiempos de Jesús. Ustedes lo tienen ahí, como les digo, con las tres provincias: en el norte Galilea, en el centro Samaria y en el sur está Judea. En el sur está Judea, ¿ok? Judea con la capital de Jerusalén. Esto aquí es montañoso y aquí bajan. Por eso, ¿se acuerdan en la parábola del buen samaritano? Que dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues bajaba de aquí porque esto es la montaña y iba a Jericó, que está bajo el nivel del mar. Además es toda es muy bonito, ¿eh? Jerusalén, que es la ciudad santa, y Jericó, que era la ciudad más o menos como Las Vegas, era considerada la ciudad del pecado. Y porque era más fresquita y se iban los ricos en verano, se la pasaban muy bien, tenían distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. No les sigo contando. Bien, vamos, eso es un poco de geografía, muy general, ¿ok? Para que tengamos una idea. Después viene un pequeño resumen de la historia bíblica. ¿Okay? A veces nos confundimos un poquito y nos guiamos un poquito. Este esquema les puede ayudar un poco a orientarse. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia y no sepan este personaje de dónde es o de qué tiempo es, etcétera, etcétera, más o menos con este esquema ustedes pueden ubicar a los personajes, ¿sí? Hay como tres etapas. En la Biblia hay como tres etapas. 2 etapas en el Antiguo Testamento y una etapa en el Nuevo Testamento. Esta es la historia sagrada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento nos cuentan estas cosas. La primera gran etapa es un poco la historia de la humanidad, los inicios de la humanidad, ¿ok? Nos narran la creación, antes del diluvio, nos narran la creación, la caída del hombre, el Caín y Abel, y después el diluvio. ¿Sí? Después de eso, ya después del diluvio, nos narran los descendientes de Noé y el episodio de la Torre de Babel. ¿Ok? Esos son episodios, ya veremos cuando veamos el Génesis, explicaremos un poco sobre la verdad bíblica de estos episodios. ¿Sí? Después comienza la historia del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios lo llamamos pueblo de Israel, lo llamamos pueblo elegido, lo llamamos judíos. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ok? Pues comienza con los patriarcas. Al inicio de todo están los patriarcas. Y el gran patriarca, el primero de todos, el que llamamos padre de nuestra fe, es Abraham. De hecho, Abraham es padre de la fe para los judíos, Abraham es padre de la fe para los cristianos, y Abraham también es padre, Ibrahim también es padre de la fe para los musulmanes. Es considerado padre de la fe. Bien, y su hijo Isaac, y después su nieto Jacob. Y Jacob es el que tiene, Jacob que se cambia de nombre y le llaman Israel. Es el que tiene sus 12 hijos y sus 12 tribus. Todos estos se llaman patriarcas. Ya veremos lo que es un patriarca, ya lo veremos en instituciones, ¿verdad? Nos cuentan la historia de José y luego nos cuentan la historia de los hebreos en Egipto. ¿Ok? Estamos más o menos van ubicando, y por ese tiempo es el episodio de la historia de Job. ¿Ok? ¿Más o menos van siguiendo el ritmo de la historia? Sí, sí, señora. Con los nombres es muchísimo más sencillo que un árbol genealógico. 300.000 veces más sencillo. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien súper sencillo. Con un árbol genealógico te vas a confundir. Pero si tienes árboles genealógicos, al inicio de los evangelios de Jesús viene el árbol genealógico de Jesús. Pero es muchísimo más confusivo.
¿ok? Yo estoy intentando hacerles un resumen claro y limpio, sin que se llenen de nombres y quién es hijo de quién y quién es padre de quién y los abuelos. Lo más sencillo, no estoy intentando explicar toda la historia de Israel, estoy intentando darles un pequeño esquema para que cuando, vuelvo a repetir, para que cuando ustedes lean la Biblia se les resulte más fácil ubicar en qué episodio estamos, ¿verdad? Esta edad la llamamos la edad de los patriarcas, ¿ok? Después de que los judíos y los hebreos están en Egipto, viene la segunda etapa, que es el éxodo, es la salida de Egipto, con el líder de la salida de Egipto, el líder del pueblo de Dios es Moisés, ¿ok? Moisés los saca de Egipto, es la salida de Egipto, marchan por el desierto y entran en la tierra prometida. No les voy a explicar todo lo que pasó porque no es para esto, es para que ustedes se ubiquen. ¿Sí se van ubicando? Sí. Todo esto lo pueden ver ustedes en los... ¿Se acuerdan que les di unas hojitas con los libros de la Biblia? Sobre todo está en los libros históricos. En los libros históricos usted puede seguir el ritmo y puede seguir la historia justamente. Después de eso, una vez que entran en la tierra prometida, son guiados, ya no está Moisés, ya no está Josué tampoco, que los introduce en la primera ciudad que conquistan, que es Jericó, y empiezan cada uno de ellos, como les enseñé hace un momento, a cada tribu se le otorga un territorio, se le otorga un lugar en la tierra prometida, y cada tribu es regida por jueces, por los jueces, ¿ok? Los jueces son como jueces que van juzgando y dirigiendo el pueblo y cada una de las diversas tribus. No son todavía reyes, los reyes vendrán después. Los jueces famosos, pues está Gedeón, está Jefté, está Sansón, está Elí, está Samuel, y aquí también viene la historia de Noemí y Ruth. Una vez que los jueces están rigiendo y están juzgando a las diversas tribus, el pueblo pide, queremos un rey que nos dirija como las demás naciones, y queremos un rey que nos unifique. Ahora estamos cada tribu un poco por su lado, estamos más o menos, somos hermanos porque venimos de los mismos patriarcas, pero queremos un rey que nos unifique. Y el primer rey que es ungido, este es el periodo de los reyes, el primer rey que es ungido es Saúl. Después de Saúl viene David, después viene Salomón, y después el reino se divide. Es especialmente en esa parte cuando vienen los profetas, ¿okay? Ya han venido antes, pero es especialmente en esa parte, la parte de los profetas, con los reinos y el reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Está el primer y gran profeta, Elías, ¿okay? Dos personajes que se le aparecen a Jesús allí en la transfiguración son justamente Moisés, ¿ok?, que da la ley, y Elías, que es el representante máximo de los profetas, ¿ok? Bien, viene la historia también de Tobías, y después de eso, después de que ha habido un reino, les enseñé una de las láminas de las mapas que vimos, fue justamente el reino de Israel. El reino dura poco, hay un montón de reyes, se dividen, etcétera, etcétera, y empiezan las invasiones. Israel es muy pequeñito, entonces es muy fácil que lo invadan, porque es muy pequeño, porque tiene muy pocas personas, y porque en general los judíos nunca se distinguieron por el uso de las armas, nunca tuvieron grandes ejércitos ni buenos ejércitos. Eran buenos comerciantes, eran en su tiempo buenos agricultores, pero nunca se distinguieron, no sé, como los romanos, en ser buenos para luchar, en ser buenos para ganar, para tener victoria. No sé, los españoles, por ejemplo, buenísimos para tener victoria, hasta 7-0, imagínate. Bueno, ok, entonces viene, y además de eso, de que es pequeño, Israel está entre imperios inmensos. Al sur está un imperio llamado Egipto, inmenso, con un adelanto técnico, adelanto intelectual grandísimo.
En el norte está Siria, está Mesopotamia, ¿ok? Están los persas, están los medos, son imperios enormes y estaban siempre en pelea los imperios del norte con Egipto. Y mientras pasaba, destrozaban Israel. Luego iban los egipcios a luchar contra los babilonios, tenían que pasar por Israel, conquistaban Israel. Israel estuvo en manos de muchos, ¿ok? Es lo que se llama la dominación extranjera. ¿Okay? Y esa dominación extranjera empieza simbólicamente con lo que llamamos el cautiverio de Babilonia. Los babilonios justamente estaban enojados con los egipcios, ¿verdad? Y a Israel se le ocurre aliarse con los egipcios. Vaya idea, muy mala idea, porque los babilonios dijeron, vamos por ti, ¿okay? Y destruyeron la ciudad y se nos llevan el primer cautiverio de Babilonia. Hay dos hechos que son importantísimos para la vida de los judíos. Dos hechos que son importantísimos para la vida de los judíos. Los dos hechos más grandes. El primer hecho más grande es la salida de Egipto, la esclavitud en Egipto y la salida de Egipto. Y el segundo hecho grande es el cautiverio de Babilonia y la salida del cautiverio de Babilonia. Son los dos grandes hechos históricos. Y en esos hechos históricos ven castigo de Dios y rescate de Dios. Dios los castiga por sus pecados y son esclavizados. Y después Dios va a rescatarlos. Son los dos grandes hechos de la religión judía y los dos grandes hechos de la Biblia. ¿Sí estamos? ¿Me van siguiendo? También, bueno, aquí está la historia de Daniel, justamente en Babilonia, que Daniel se convierte en un gran oficial de la corte del rey de Babilonia. Está después la dominación de los persas, con la historia de Esther, está la dominación de los griegos y de Egipto, y el tiempo de los macabeos, especialmente con los griegos, está la dominación de Siria y un breve reino de independencia de los judíos, y después, que también tienen en su mapa, ¿verdad? Y que después viene la dominación de Roma. ¿Okay? Y es justamente el final del Antiguo Testamento e el inicio del Nuevo Testamento. Cuando Jesús nace, Israel está dominado por los romanos. Ya lo han dominado antes los sirios, lo han dominado antes los griegos, también Egipto, los ha dominado Persia, los ha dominado Babilonia, todo el mundo los ha dominado. ¿Ok? Bien. Un pequeño resumen de la historia del Nuevo Testamento, pues facilísimo. La vida de Cristo la podemos dividir en vida oculta y vida pública. La vida oculta es el nacimiento de Jesús, su infancia, que tenemos muy poco de su infancia en la Sagrada Escritura, y su bautismo. Luego viene la vida pública con la elección de los apóstoles, la predicación con su doctrina y sus parábolas, los milagros que hace Jesús, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con sus apariciones y ascensión al cielo. Y después, pues la historia del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, Pentecostés, la primera predicación y la expansión de la palabra. Esta breve historia es de lo que habla la Biblia. La Biblia no habla más sino de esto. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿No? ¿Perdón? En general, en cuanto a historia. Y en esa historia, obviamente, la Biblia nos da un perfecto y maravilloso mensaje religioso. Tienen ahí un pequeño resumen de los libros de la Biblia, muy pequeño, ¿verdad? En el Génesis se habla de la creación del mundo y del hombre. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? El pecado y las consecuencias del pecado y la reacción de Dios, los patriarcas. Luego Dios hace un pacto, por así decir, con Adán y Eva, y es roto, no lo cumplen, ¿verdad? Pero Dios hace un nuevo pacto con los patriarcas. El primero de los patriarcas, el padre de la fe, se llama Abraham. Si no respondiste es o que no sabías o que estabas desatento. Entonces, si no sabías, abúsate. Y si estabas desatento, atento.
Ok, muy bien. El libro del Éxodo nos narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado y cómo Dios los libera por medio de Moisés y los hace libres, los lleva al Monte Santo, demuestra su poder ante el faraón, etcétera, etcétera, y el recorrido que hacen. Cuando vayas a leer un libro de la Biblia, léete esto primero para saber de qué va, para que tengas la idea general. ¿Okay? El Levítico, el libro de los números y el Deuteronomio son leyes que Dios da a los israelitas. Aquí también está la despedida de Moisés. Recuerden, es bien importante algo que les dije en la clase pasada. No lean estos textos nomás viendo los textos. Recuerden, siempre que lean, hagan referencia a Cristo. Cristo es el que da sentido a la Escritura y Cristo da la plenitud a la Escritura. Porque uno ve algunas de las leyes que da Dios a los hombres y dice, ¿qué ondas? ¿Qué pasa? ¡Hey! Míralo desde el enfoque de Cristo. Cristo que viene a dar plenitud a la ley y que nos da una nueva ley. Y que Jesús dijo, han ustedes oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes oyeron que se dijo en la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, Cristo da plenitud a la ley. No podemos leer la Escritura por pedacitos. Tenemos que leer la Escritura desde la perspectiva de Cristo, que es la palabra. La Biblia es la palabra escrita, pero es que Cristo es la palabra encarnada. La Biblia es revelación, pero Cristo es la plenitud de la revelación. Siempre que leamos, y lo que estoy diciendo justamente con estos libros, que son libros de leyes, porque uno lee algunas leyes ahí y dice, ¿qué ondas? Tenemos que cumplir eso. Y yo te digo, oye, que ya ha venido Cristo, a traer la nueva ley. No quieras vivir todavía en el Antiguo Testamento. Sí, hay que leerlo con perspectiva y, como también les decía, leerlos dentro de la iglesia. La iglesia como madre y maestra, con lo que ha enseñado desde siempre. ¿Sí estamos? Josué nos cuenta un poco la historia de los israelitas desde que muere Moisés y sobre todo la conquista de la tierra prometida, cómo se apoderan de la tierra prometida. Los jueces, los dos libros de los jueces, nos narran los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitos durante unos 300 años. ¿Se acuerdan de algún juez? Acabamos de decir algunos. Sansón, Gedeón, Jefté, ok, esos jueces, bien. Sansón, ¿sí se acuerdan? El grandote greñudo. Bien, yo por eso no me dejo de hacer eso. Bien. Después está la historia de Ruth, que es una bella historia de los antepasados de David. Están los libros de Samuel, que cuentan la historia de Samuel y de los primeros reyes. ¿Sí? ¿Sí ven que en el esquema que les di de la historia, ahí va igual? ¿Okay? Cautividad patriarcas, cautividad en Egipto, liberación de Egipto en el Éxodo, ingreso a la Tierra Santa, los jueces al inicio, después de los jueces, los reyes. Si respondiste, estás atento y sabes, te estás pegando con las cosas. Si no, revisa tu teflón, que no se está pegando. Bien. Los reyes. Empiezan con Salomón y los demás reyes. El gran rey de todos los reyes siempre ha sido David, el rey David. Viene el libro de las crónicas, que también se llama Paralipómenos, ¿ok? Que es otra historia, como una historia que cuenta la misma historia de los reyes, pero otra persona. Está el libro de los reyes, escrito por alguien, y luego está el libro de las crónicas, escrito con alguien, que son más o menos lo mismo, lo cuentan de diferentes maneras, y en algún momento cuentan cosas que parece que son contradictorias. Bien, están los libros de Esdras y Nehemías, que narran los hechos que sucedieron cuando Israel vuelve del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? El cautiverio de Babilonia. Si respondiste, te guiño el ojo. Ya van 7 respuestas, ¿verdad? 7 a 0. 7 respuestas. Los que han respondido las 7 veces, bien. Les voy a dar una banderita extra. ¿Okay? Los que no respondieron, nada, no digo nada. Ok, esos son Esdras y Nehemías. Después vienen 3 libritos que son
deliciosos, 3 libritos que son unas historias ejemplares. Son historias en un sentido muy amplio. Son historias ejemplares, ¿verdad? Que nos narran, bellísimas historias de personajes que nos narran esos ejemplares, para ser ejemplo para nosotros. Vienen los libros de los Macabeos, que son los 2 últimos libros históricos. Los 2 últimos libros que cuentan la historia de Israel. Cuando Israel estaba bajo la dominación de los griegos, sobre todo, surge una revolución. Unas personas llamados los Macabeos. Macabeón significa martillo. Los que eran martilladores, eran unos jefes militares, han sido los mejores militares que han tenido en la historia de la Biblia. Ahora el ejército de Israel es impresionante. Ahora sí se están estimando. Pero bueno, en tiempos bíblicos, los Macabeos justamente nos cuentan, ¿verdad? Nos cuentan pues, la historia de cómo estos 5 hermanos Macabeos liberan a Israel. Bien, después vienen ya los libros que no son históricos, ¿verdad? Sino que son sapienciales, que son libros literarios, etcétera, etcétera. Está la historia de Job, ¿verdad? El hombre más atormentado. Están los salmos, que son 150 himnos en formas de oración, ¿verdad? A todas las ocasiones y circunstancias. Están los proverbios, que son más de 3.000 refranes, una profunda sabiduría, compuestos por Salomón y otros sabios. Está el Eclesiastés, que también se llama Coelec, el Cantar de los Cantares. Y pregunta, ¿te leíste el Cantar de los Cantares el otro día? Estuvimos diciendo y seguro que algunos se lo leyó. Bien. Está el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y son 3 libros que se atribuyen a Salomón, se atribuyen a él, pero lo más seguro que no los escribió él, ¿verdad? Y en ellos se esconden grandes verdades eternas. Está el libro del Eclesiástico, que también se llama Sirásida, con más de 1000 consejos. Es muy parecido al de los proverbios. Y por fin también vienen los profetas, todos los profetas, los menores y los mayores. ¿Ok? Los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera, y todos los profetas menores. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos a los que desobedecen. Bien. El Nuevo Testamento tiene los 4 evangelios que narran la vida de Jesús, los Hechos de los Apóstoles, que narran la vida de la iglesia primitiva, las cartas de San Pablo, que fue un gran apóstol, un gran misionero y un gran teólogo que expresa la fe, concretamente en las necesidades de las comunidades que él fundó. La carta a los Hebreos, donde se presenta a Cristo como el sumo y eterno sacerdote, el nuevo sumo y eterno sacerdote. Después de que el templo había colapsado, después de que los judíos que se habían convertido al cristianismo dicen, pero aquí ya no tenemos ofrendas, ya no matamos chivos, ya no matamos vacas, ya no matamos palomas, ¿qué hacemos? Dice, Cristo ha dado su vida, Cristo ha ganado su sangre. Y explica la carta de los Hebreos como Cristo es el nuevo sacerdote. Están las cartas de Santiago, que habla la fe con obras, las cartas de San Pedro, que habla sobre la vida moral y la coherencia con la fe. ¿Tienes mucha fe? Hombre, vive bien. ¿Tienes mucha fe? Compórtate bien. ¿Tienes mucha fe? No andes por ahí con 3 mujeres. ¿Tienes mucha fe? No robes. Pedro es muy concreto y muy práctico. Bien. Luego están las cartas de San Judas, que habla sobre los falsos apóstoles y profetas, las cartas de San Juan, que hablan de las consecuencias del nuevo mandamiento, y el Apocalipsis, que es un libro profético que narra el final desde un punto de vista celestial. ¿Cómo ve Dios el final de los libros? Bien. ¿Alguna pregunta sobre los libros de la Biblia? Ha sido muy rápido, pero más o menos para que tengan una idea. Todo esto estamos haciéndolo, estas clases son un poco fastidiosas, ¿no? Ay, padre, yo quiero leer la Biblia. Yo lo sé, pero antes de empezar a leer, vamos a leerla hoy también, ¿no? Pero antes de empezar es bueno que vayamos teniendo ciertas ideas para que cuando estemos leyéndola, sí, el desierto, y para leer la Biblia hay que leerla, pero bien finito. Ok, bien. Aquí tienen un cuadro sobre la datación de los libros de la Biblia. ¿En qué años se escribieron? Eso no lo voy a ver porque es un rollazo. Digo, no es un rollazo, pero ese es un montón de datos. Ahí les van diciendo cuándo se escribió cada uno de los libros de la Biblia.
No piensen que el Génesis fue el primero que se escribió ni nada por el estilo. Lo primero que tenemos son algunos salmos individuales allá por el siglo 8, 7 antes de Cristo, ¿verdad? El primer libro completo que tenemos es el libro de Amós. Este libro es el más antiguo de la Biblia, ¿ok? Según el conocimiento que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Ahí va más o menos diciendo qué libros durante el tiempo de los reyes se escribieron estos libros: Oseas, Miqueas, Nahum, Jeremías, Habacuc, Josué, algunas partes, ¿verdad? Durante el exilio de Babilonia se escribe Abdías, Deuteronomio, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Durante el tiempo del posexilio persa, ¿verdad? Pues están estos libros de aquí, fíjense, los primeros libros, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, se escriben hacia el año entre el 500 y el 300 más o menos, que son los más importantes. Y es justamente después del exilio, cuando ya han vuelto, ¿sí? Después, el tiempo helenístico se escribe Job, el Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera. Y en tiempo de los Macabeos se escribe Daniel, los Macabeos, ¿verdad? 3 y 4 no son canónicos. El 3 y 4 de Macabeos no son canónicos. La Iglesia Católica, hay 4 libros de los Macabeos, pero en las Biblias católicas, en las Biblias protestantes no tienen libros de los Macabeos. En las Biblias católicas tenemos el 1 y el 2 de Macabeo. En las Biblias de los ortodoxos están Macabeos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bien. Y después el tiempo ya romano, pues el 4 Macabeos, ¿verdad? El libro de la sabiduría, y ya empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Para que vean más o menos cuándo se escribió cada uno de ellos. ¿Sí? Más o menos. ¿Cómo tengan de ustedes su tiempo ahí en la casa para echarle un vistazo? Lo mismo sobre los evangelios, aquí está más o menos explicado cuándo se compusieron y porque más o menos tenemos la certeza de saber cuándo se compuso cada uno de ellos. Ahí tienen las fechas y un poco de explicación, sobre todo los evangelios y los hechos de los apóstoles, y las cartas es bastante más sencillo saber la datación, ¿verdad? Aquí están los años, ¿verdad? El último texto que tenemos, que creemos que se escribió, puede ser el texto del Apocalipsis, o también de Juan, o también las cartas de Juan, después o al tiempo del Apocalipsis. También está Pedro, que puede ser de los más retrasados. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Qué hora es? Ok, 10 minutos. Vamos a tener un receso. ¿Sí? Tenemos un receso y después del receso vamos a volver y vamos a leer la Biblia. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? Ok, hay un montón de cosas, creo que hoy hay un montón de cosas. Qué rico, muchísimas gracias a las personas que nos han traído cosas, ¿verdad? Y disfrútenla, procuren comer todo allá para luego no traer, porque se caen muchas cosas, me han dicho que se caen muchas cosas. ¿Ok? Entonces, o si van a traerlas, que no se les caigan. Y si se les caen, pues las limpian, ¿verdad? Dios les bendiga, nos vemos en 10 minutos.